Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Bueno, ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván para hablar de las diferentes expresiones de la inteligencia. ¿Cómo estás, Jorge? Muy Buenas bien, tardes, muy bien, bienvenido. bien. La verdad que tarde ventosa, tarde fría, pero siempre con toda la disposición Claro, para trabajar eso estos es temas. lo importante. Lo importante, como además, es una tarde ideal para que la gente escuche radio, Sin porque es dudas. una tarde que las tardes grises y así frías son como más apetitosas, con un cafecito, un mate, un La radio tecito. siempre convoca, ¿eh? Siempre Yo creo que convoca. no va a pasar de moda. Algunos dicen de que la tecnología se va a llevar por delante algunos medios. Claro. Yo creo que la radio siempre acompaña, ¿no? Es como el libro, es como un libro. Claro, acompaña si estás trabajando y no estás pudiendo mirar. Y hoy por hoy también estamos llegando también en directo, vía Facebook, nos están viendo, lo pueden ver grabado después, así que tienen la Buenísimo. posibilidad de vernos también. Sin duda, sin duda. Así que Sí. esto ya es más que aquella voz detrás de la radio, ¿no? Ya nos ven las caras. Qué tema interesante, Sí. porque ¿qué es la inteligencia, no? Que realmente definir a una persona, se suele definir a una persona que es o no inteligente, ¿no? Y también se suele asociar la inteligencia con la capacidad intelectual y ahí empiezan las confusiones y los problemas. Así que te voy a dejar que nos empieces despacito a desanudar este nudito, sí, ¿no? Sí. Muy intrincado. Muy intrincado. Intrincado. Mira, como decía Ortega y Gasset, figura estelar, si la subo, de la filosofía española del siglo XX, decía que la claridad es, digamos, la gentileza del filósofo. Ajá. Procuraré ser lo más claro posible, Claro. porque hablar de la inteligencia donde se involucran aspectos que de repente están vinculados a lo abstracto, Claro, o a la capacidad de proyectar el pensamiento sobre cosas por ahí asociadas a lo complejo, vamos a tratar de bajar a tierra el tema, ¿no? Claro. Y es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos mitos. Es como cuando hablamos de la identidad, cuando hablamos, qué sé yo, de otras tantas cosas, cuando hablamos de la vejez, hablamos de la tecnología, hay muchas construcciones, muchos mitos, muchas miradas erróneas sobre los temas que se van perpetuando porque son legitimadas en determinadas épocas y luego no nos tomamos el trabajo de ayornarnos, de repensar cosas que dábamos por verdades absolutas. Claro. Y en torno, sí. Perdón, y además creo que también la psicología en esto ha ayudado mucho a que la definición de lo que es la inteligencia nos tengamos que ayornar a diferentes, a una definición más amplia quizás. Claro, mucho, exactamente. Ese es el término. Ampliar el espectro para poder percibir a la inteligencia no como algo monolítico, algo, digamos, algo único, sino que tiene precisamente distintas expresiones. Ahora, la palabra inteligencia, viste, viene de una voz latina que es interligare, ¿no? Claro. Interligare o interlego. Dos étimos, dos raíces etimológicas. Interligare. La inteligencia sería la capacidad de generar cadenas asociativas entre las ideas para poder acceder a determinado concepto, para poder conceptualizar, para poder interpretar la realidad. ¿Y por qué interlego? Interlego en latín significa el que lee, lego, interlego, el que lee entre líneas, el que puede ver un poquito más allá de lo aparente, el que puede interpretar. Eso sería, digamos, una aproximación desde la etimología al término. Ahora, pero como bien decís vos,
tradicionalmente se asoció la inteligencia a lo netamente, digamos, analítico, racional, Claro. algo que heredamos desde el siglo XIX Sí, sí, con sí. todo el positivismo, ese empoderamiento o entronización de lo racional como manifestación suprema del intelecto, Claro. como manifestación superior de la condición humana. Y no es así, Claro. no es así. Tendríamos que separar muchas veces aquellas cosas que llevan a la confusión. A veces confundimos inteligencia con erudición y con Ujú. sabiduría. Y son cosas totalmente distintas. Claro, que pueden estar conectadas, Pueden estar, claro, pueden pueden, establecer algún vaso o sea, comunicante. pueden, claro, tener Claro, nexos, pero no son lo mismo. claro, claro. O sea, si nos seguimos ciñendo al concepto de inteligencia, como que la inteligencia es la capacidad de enfrentarse a problemas nuevos y resolverlos. O sea, un tipo que de repente, no sé, se le rompe, no sé, un electrodoméstico. Y nunca abrió un electrodoméstico en su vida, pero lo abre para ver porque se ve urgido, Claro. y lo abre y empieza a atar cabos y esto, y ensayo y error. Es una actitud inteligente, hablamos de una inteligencia práctica. Ese individuo puede resolver una situación, y eso da cuenta de una actitud inteligente, o sea, Claro. interpretar eso, asociar y componer una situación. Ahora, la erudición no necesariamente viene de la mano de la inteligencia, Ah, ¿no? y la sabiduría tampoco, porque para ser erudito basta, qué sé yo, tener una pulsión epistemofílica, o sea, tener esa voracidad de leer. Hay gente que lee, y acumula conocimiento, ¿no? Y capaz que tiene memoria Y tiene una también. gran memoria, incluso memoria fotográfica, ¿no? Sí. Entonces, esas personas como que son una especie de compendiadores, ¿no? Compendian, acumulan, y bueno, muchas veces lo hacen justamente para dar satisfacción a una pulsión epistemofílica, ese deseo de conocimiento, Claro. y a veces también por una cuestión hasta narcisística, ¿no? Cuánto Sí. yo sé o cuánto Sí, sí. yo puedo Claro. exponer sobre un tema. Pero eso no es una actitud inteligente, porque se agota en sí mismo eso. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no necesariamente implica ser erudito. La sabiduría es... Hay personas que no tienen ni la primaria terminada. Y son Y sabios. son sabios. Claro. Hay culturas que nos demuestran, los indígenas a través de su filosofía de vida, de que la sabiduría tiene que ver con el poder hacerse cargo de la propia peripecia existencial de uno, acumular todas las vivencias y las convivencias. Pero la sabiduría de alguna manera entonces tiene relación con la inteligencia. Claro, tiene que ver... No están peleadas. No están peleadas, y no tiene que ver con ese prototipo, estereotipo, mejor dicho, de inteligencia. Tiene que ver más que nada con la inteligencia emocional. Emocional. A ver, entremos a la inteligencia emocional. ¿De qué se trata? ¿Qué es la inteligencia emocional? Que es ella más de estos últimos años, es un Sí, término sí. más de los últimos años gracias a la psicología que estamos hablando Exactamente. hoy, ¿no? ¿Sabes quién es pionero, Andrea? Es Daniel Goleman, es un Sí. norteamericano. Mira cómo se le ocurre a este señor que generó toda una revolución a fines de los 80. Él cuenta que allá por los 70, el mismísimo día que él se recibe de psicólogo, él estaba rindiendo sus últimas materias en Nueva York. Y bueno, luego de rendir su examen, va rumbo al hotel donde se estaba hospedando y se toma un ómnibus. Y le llamó la atención algo. Se sube a un ómnibus y el conductor, un señor afroamericano, que con un gesto amable y haciendo gala de una educación fantástica, cuando él sube le dice: buenas tardes, señor, ¿cómo está? Por favor, tome asiento, que tenga una buena tarde. Y así con cada persona. Entonces Goleman, sentado en el medio del autobús, veía cómo las personas a veces ni bolilla le daban al señor, porque no lo tenían incorporado, como que era un acto reflejo o automático, subiera lo único que pagar el boleto y pasar. Claro. Sin embargo, este señor a cada uno de los que subía le decía: por favor, mire que hay un lugar ahí, cuidado, no se caiga.
y en determinados momentos del viaje empieza a hacer las veces como guía turístico. Bueno, en esta tarde tan calurosa, disfrutemos del viaje, estimados pasajeros, estamos pasando por el Madison Square Garden, ahora vamos a pasar por la Quinta Avenida, aquí está el memorial de los caídos en la guerra. Y empezó a generar una atmósfera tan positiva, tan agradable. Y el señor estaba desarrollando la misma tarea que cualquier otro conductor, Claro. pero le estaba haciendo agradable, digamos, el pasaje por, digamos, el paseo, el viaje, y a su vez Sí. él se sentía cómodo y útil a quienes estaba brindando el servicio. En ese momento Goleman dice, este individuo probablemente no tenga grandes competencias intelectuales, pero me ha demostrado que hay otras expresiones en que uno inteligentemente puede manifestar su mejor expresión, su mejor versión posible. Y este señor, evidentemente, está haciendo gala de un acto inteligente. Esto es la inteligencia emocional. A partir de ahí, La empezó a desarrollar aquellas áreas que no estaban tan calificadas por la psicología, por la psicometría tradicional, Claro. Tan ceñida a lo que es lo estrictamente racional, ¿no? Claro. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de desarrollar la empatía, Andrea. Que nada más ni Nada nada más ni menos. nada menos. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es la capacidad de sentirse parte de la vida de aquellas personas con quienes vos compartís, sentirse parte de un colectivo, Claro. poder brindar lo mejor de vos al bien común, no sentirse el ombligo del mundo, el acompañar al otro. No solo la empatía es, digamos, el poder comprender, sino también acompañar. Claro. Y un poco viene de la mano de el término compadecer, pero no compadecer desde la concepción desde esa acepción de compasión, de la lástima, lo lastimero, la pena. Compadecer es padecer padecer con el otro. En el mismo nivel. Ahí está, obviamente, ante la pérdida de un ser querido, de alguien, vos no podés sufrir porque son vivencias intransferibles, Claro. obviamente. Entonces, pero vos podés acompañar, podés confortar al otro, Claro. podés brindarle la sensación de que cuenta con alguien y que esa sensación de soledad puede ser apaciguada, atenuada por la presencia de un otro que repara en vos y te hace sentir como una persona, digamos, que no está sola en todo esto que es la peripecia existencial, ¿no? Eso es. Qué maravilloso, ¿no? Explicado de esta forma, lo haces como fácil de entender, ¿no? Porque, o sea, de esta manera nos estás diciendo que la inteligencia emocional es fundamental para relacionarnos con las personas que nos rodean, de alguna manera. Si no aplicamos bien esta inteligencia emocional, quizás tengamos problemas a la hora de relacionarnos con las personas. Obviamente. Y vos sabés que esa revolución en cuanto a la concepción de inteligencia que maneja Goleman tiene también otros, no seguidores, sino, digamos, otros investigadores que en paralelo irrumpen con una concepción amplia que abre el abanico de posibilidades para la inteligencia. Howard Gardner habla de inteligencias múltiples. Él dice, se terminó con ese estereotipo de que somos los que nos dice un psicodiagnóstico, o mejor dicho, una prueba de coeficiente intelectual, el famoso IQ. Claro, eso quedó atrás. Se sigue aplicando. Se sigue aplicando, pero no necesario. Pero ahí está, es una condición, podríamos decir, necesaria, pero no suficiente. No suficiente. Podés tener un coeficiente quizás muy alto intelectual y no tengas buenas relaciones empáticas con las personas que te rodean. No sé, capaz que no, es así, o sea, es un poco lo que maneja Gardner. Gardner dice, no tenemos que salir de ese estereotipo. No puede ser que se divida a la gente entre el que es inteligente y el que no lo es. Hay un montón de capacidades, aptitudes, potencialidades, habilidades que pueden definir una performance inteligente en la vida, o sea, hacerse cargo adecuadamente de la vida. Yo siempre comento que entre tantas definiciones del concepto de inteligencia, a mí la que más me llega es una que le escuché decir una vez al profesor Enrique Rojas, un catedrático español, que decía, ¿cómo puedo definir a un tipo inteligente?
es aquel que sabe gestionar su propia vida. Claro. ¿Qué quiere decir ser inteligente? Bueno, hacerse cargo de las fortalezas, potenciarlas incluso, pero también tomar conciencia, y ahí tiene que ver un poco la sabiduría de vida, o sea, la inteligencia intrapersonal, el poder tener la capacidad de recorrer nuestra interioridad, analizar, hacernos cargo de nuestros objetos internos, y eso tiene que ver precisamente, con la capacidad de ver más allá las cosas que lo que es nuestro propio ombligo, ¿no? Claro. La persona que tiene la capacidad de trascender, de tener una actitud crítica, es una persona reflexiva, es una persona que integra todo su caudal a la causa personal, pero también a una causa común. Y también me imagino en esto que estás diciendo, la capacidad de manejar las emociones, que a la hora de reaccionar no son, a veces son difíciles de manejar si no tenemos esa capacidad reflexiva, esa capacidad de autocontrol, porque la empatía, que como bien tú decís, para tener empatía y ser empáticos también hay que tener autodominio, autocontrol de uno mismo, ¿no? Si no, imposible poderme poner empáticamente con alguien si no sé controlarme yo mismo. Ni hablar. O sea, el tener, primero, mira, dicen, hay un viejo adagio que dice, aquel que puede conquistar a los otros es poderoso, aquel que logra conquistarse a sí mismo es invencible. Aquel tipo que recorre todo eso que decíamos recién, ese proceso de autoconocimiento, que trata de implementar cambios a partir de uno y no desde afuera, porque la verdadera consolidación de uno mismo jamás viene de afuera. No es un libro de autoayuda que te va a decir cómo debes organizar tu mundo interior, sino que es uno mismo, es desde adentro hacia afuera que uno implementa los cambios, ¿no? Primero en la esfera intrapersonal y luego a nivel interpersonal. Claro. Entonces es bien importante hacerse cargo de uno mismo, de las fortalezas y también, como decíamos la otra vez cuando hablábamos del sentido de una consulta psicológica, el tomar conciencia de nuestras debilidades o aquellas áreas donde nos sentimos un tanto vulnerables o sobre las cuales no podemos tener un control. Eso, lo que vos decías, ¿no? El poder tener control sobre uno mismo, ¿no? Claro, porque además esto tiene que ver no solo con el controlar las emociones, sino me imagino con la manera de ser que tiene cada persona, que cada persona tiene una manera de ser diferente. Exacto. Y que reacciona también de diferentes formas de acuerdo a esa personalidad, a esa forma de ser. Entonces, bueno, hay que conocerse para saber cómo controlarse o cómo controlar esas emociones para que en definitiva sean a la hora de llevarlas a la práctica jueguen a nuestro favor y no en contra, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Y bueno, precisamente eso es lo que la psicología se ha propuesto en los últimos 30 años, ¿no? Claro. No detenerse tanto, no etiquetar, porque fíjate que hasta no hace mucho tiempo una persona pretendía acceder a un trabajo y de acuerdo a los numeritos que le daba un psicotécnico desde el punto de vista intelectual, supone que se le aplicaba el test de Bachelor, ¿no? Que apunta a ver las competencias que definen el coeficiente intelectual. De repente hay un montón de capacidades, habilidades, destrezas que el test de Bachelor en sus 11 ítems no califica y que tiene que ver de repente con otras formas de inteligencia, como bien define Gardner, que es la inteligencia de repente musical, la inteligencia espacial. ¿Qué es la inteligencia espacial? La capacidad de manejarse con los espacios, un artista plástico, una persona de repente que trabaja en fotografía, que trabaja en arquitectura, en decoración, esa capacidad de organizar, mismo la capacidad de ordenar puzzles, o mismo, vaya un saludo para la profesora Carmen, que habla de los laberintos, ¿no? Es desde una
inteligencia espacial que logramos de repente desentrañar cuáles son las maneras de poder ingresar y salir exitosamente de los laberintos múltiples que nos plantea la vida, ¿no? Sí, sí, hoy seguimos con los laberintos. No, No te no, creas no, no. que esto no acaba. No. Tendremos que aplicar todas nuestras emociones para seguir resolviendo los laberintos Sí. con Carmen. Te invito, Jorge, a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos hablando de las diferentes expresiones de la inteligencia. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, hablando con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván, de las diferentes expresiones de la inteligencia. Y estábamos, cuando nos fuimos a la pausa, nos estabas hablando de los diferentes tipos de inteligencia y estábamos sumergidos en la inteligencia emocional, que yo te preguntaba en la pausa si los animales de alguna manera manifiestan esa inteligencia emocional. Claro. Nuestras mascotas, que tantos Sí. tenemos mascotas, Sí, y capaz que sí, oyentes sí, nos sí, están sí, escuchando sí, y sí, tienen sí. sus mascotas. Los hay, o sea, hay toda una vincularidad muy especial que se genera entre una mascota, sobre todo los perros, ¿viste? Sí. Porque los gatos son más de la casa. Sí, sí. Suponete, una familia se va de una casa, el gato se queda en tranquilo. la casa, es de la casa. Es de la casa. El perro como que va, de repente, si escucha a un veterinario, dirá, No, yo tengo, para que quede claro, Pero- tengo gatos y perros. Pero así uno, que tengo hablo de las dos simplemente de la mascotas, pero experiencia, es verdad. desde la experiencia personal, o el- sea, el que me gato- perdonen los veterinarios, digo, No, pero no. evidentemente hay una empatía que se genera, sobre todo con las mascotas, con los perros, luego que se recorre junto a ellos un tramo importante, ¿no? Ujú. O sea, hay como una percepción del dolor, de la tristeza. Te digo más, hay una película que se hizo basada en una historia real, hay un monumento a una mascota en Japón de un animalito que durante 11 años acompañaba desde la casa hasta la estación del tren a su amo, y luego regresaba solito hacia la casa cuando el dueño regresaba a las 5 de la tarde, él puntualmente lo estaba esperando durante 11 años. Pasó que un día este señor, que era un profesor en una universidad, creo que era en Kioto, si no me equivoco, este señor hizo un infarto y bueno, lo tuvieron que trasladar urgente y falleció. A todo esto, esa tarde que no regresaba, el perro lo fue a buscar. Y el perro lo fue a buscar y obviamente nunca llegó. El señor ya estaba hospitalizado Claro. y había fallecido. Y sin embargo no se convencía. Y los que ya lo conocían de esa estación, les llamó la atención. Entonces lo condujeron hasta la casa. A todo esto el perrito no se convencía y a medianoche volvió y esperó hasta el último tren. Eso durante todos los días. El señor había fallecido y durante días y días y días el perro se iba a las 5 de la tarde. Seguía esperando Y a su seguía dueño. esperando, y pasó el tiempo, un día se tenían que mudar, la viuda se mudó, y bueno, se lo dejaron a unos vecinos para cuidar. Los vecinos no se hicieron cargo como correspondía, y el perrito pasó a ser un animalito más de esas mascotas queridas por el vecindario y por la estación de tren, Claro. y durante años siguió yendo hasta ahí, hasta que el perrito se murió, bajo la nieve, bajo el calor, iba y siempre estaba ahí pendiente, asociando de que a esa hora iba a llegar a aquella persona con la cual había construido un vínculo tan intenso, ¿no? Claro. Una corriente afectiva. Por lo tanto, existe, claro que sí, Que existe. esa capacidad de empatía, esa suerte de empatía, Claro. que así como
suelen conquistar a las personas y saben qué hacer y saben cuáles son las gracias que les gustan a los amos, como que hay un manejo. Obviamente estamos hablando desde otros parámetros Claro, no, que no no, desde responden a luego. esto. No, Pero no, pero es importante saber, son otro tipo sí, de energía y de manifestación, pero que corresponde y tiene que ver también con las emociones sin desde duda, los animales, sin ¿no? duda, sin duda. Y hoy en día, respecto a esto que decías, del tema empresarial y de las corporaciones, invierten las corporaciones y las empresas grandes sumas de dinero destinadas al tema de la inteligencia emocional, ¿no? Ujú. ¿Por qué lo hacen? Bueno, Y tiene que ver con que cuando por- toman a sus sí, sí, empleados, sí, sí, sí. ven qué capacidades tienen y hay un Sí, equipo, claro, porque justamente la adecuada circulación de las emociones, el poder trabajar los afectos, el poder generar ámbitos de convivencia adecuados, eso determina o sea, potencia un poco el rendimiento de las personas dentro de un ámbito laboral. No Ujú. es de puro buenos y de nobles y generosos que los empresarios han incorporado todas estas cosas. Hay obviamente un rédito hacia el final de Claro, todo claro. pero de la misma manera que se ha implementado, sobre todo en determinados países industrializados Sí, como sí. Japón, China, Estados Unidos, instancias de recreación dentro de la mismísima jornada Claro. laboral y de descanso. Ujú. Se ha, por ejemplo, percibido la importancia de una siesta, una breve siesta de repente 20 minutos, media hora, luego de la comida, para que la persona pueda recomponerse no solo físicamente, sino emocionalmente, reacomodar Claro. sus ideas. Cuanto más equilibrados, más logramos armonizar con nosotros mismos y con el entorno, más vamos a poder lograr en cuanto a nuestra performance intelectual. Ujú. Está todo interconectado. Claro, No claro. somos razón por un lado, emoción por el otro. Como alguna vez recordamos a Galeano que decía, somos seres sentipensantes, ¿no? Claro. Está todo interconectado. De última somos una gran unidad bio, psico, socio, cultural, ambiental, social, y Ujú. podés agregarle todas las cosas que vos quieras, digamos, que hacen a la condición humana, ¿no? Y nosotros respondemos a los estímulos no solo de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino a lo que proviene del exterior. Claro. Un adecuado ámbito, una adecuada iluminación, el clima incluso, define nuestras emociones. Claro. Por lo tanto, esa tendencia a nivel empresarial a manejar, a acompañar incluso a los funcionarios que están transitando por un problema personal, Ujú. una cierta falta de estabilidad a nivel familiar, por su salud, ese acompañamiento redunda obviamente en la estabilidad del individuo, pero aparejando el rédito esperable por Claro. todo empresario, ¿no? Sí, sí, Como sí, suele ser. sí, perfecto, ¿no? Pero también he visto Mm, de la misma manera empresas nuestras sí. en las que de repente se toman hay como un rato, como decís bien tú, de recreación en el cual ponen una clase de yoga y Sí, sí. entonces hay unos minutos de descanso para que toda la empresa se dedique a hacer la clase de Exactamente. yoga. Y también contratan colegas que van de repente, esporádicamente, a A dar dar charlas, a charlas, generar o un feedback, hay una claro, especie como de catarsis, como Andrea. ¿Entendés? motivacional Ahí está, también. ahí está. Y que tiene que ver con todo esto de la psicología organizacional, que es el poder implementar, ¿no?, determinados métodos, aplicar determinados métodos un poco a la optimización Claro, de lo que es la productividad, ¿no? claro, claro. Obviamente, todo viene de la mano de la búsqueda, o sea, Del rendimiento, tras la consecución de un rédito, claro, un rédito, pero en realidad si funciona mejor y pero por obtienen supuesto. mejores ganancias, perfecto. Pero si además de eso trae aparejado el buen relacionamiento entre las personas, es más que productivo, ¿no? Mm, Más allá de que entiendo que el último fin cuál es y lo obviamente. entendemos Y es todos. justificable Y es y es justificable, lógico. no está No, mal. no, por supuesto que no. En realidad digo,
si uno se pone a pensar, el rédito final, bueno, es por eso que se hace, por un mayor rendimiento a nivel corporativo o empresarial, pero también tiene que ver con que el grupo humano funcione mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, el poder manejar las emociones. Manejar significa generar las posibilidades de que circulen libremente las emociones, Claro. y que no haya espacio para lo no dicho, ¿m? No haya espacio para, digamos, ese distanciamiento no resuelto, ¿no? O sea, Claro. el poder hablar, el poder poner en palabras, el poder incluso interpretar la realidad desde una perspectiva que pueda ser también conveniente para el empresario, Claro. el tomar en cuenta la perspectiva, la mirada del otro, de última, produce una especie de sinergia que redunda en beneficio de todos. Y ni hablar, obviamente, en la capacidad a la hora de desarrollar, o sea, a la hora de tener un rendimiento. Una persona que llega a su trabajo en la mañana motivado, Claro. con un ambiente adecuado, una persona que se siente valorada, respetada, Estimulada que no es también. un número, que no Claro. es un, qué sé yo, un rótulo en un casillero, que es tenido en cuenta como un otro que forma parte de un todo. Eso es muy importante, Ujú. el sentirnos parte de la historia, ¿no? Sí, te estimula a ir día a día al trabajo, en definitiva. Exactamente, exactamente. Por eso la inteligencia emocional nos determina la calidad de vida. Cuando vos Ujú. salís de mañana, suponete de tu casa, ¿no? Yo salgo, tengo que salir de casa, y salgo, siempre está el señor, que es el portero, con una sonrisa. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Que tenga un buen día, que pase Y ya bien. empezás bien el Y día ya empezás también, bien el ¿verdad? día, y cuando salís, el cuidacoche que está ahí siempre dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hacía tiempo que no lo veía, ¿qué cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Eh, Es es, como contagiosa la buena obviamente, energía, ¿no? obviamente, la buena onda es el ejemplo que daba Goleman. Cuando se bajaron del ómnibus que hoy Claro, contábamos, todos le decían, bueno, muchas gracias por, señor. claro, Ese gesto adusto, huraño, se transformó porque cuando vos claro, ves que se genera, se produce una retroalimentación, claro. la buena onda. La buena es la retroalimentación de la empatía Tú también, como también. decías Es que tú la al empatía es, principio. claro, la empatía es eso, poder retroalimentarse con el otro, ponerse en el lugar del Claro, otro. pero de la misma manera, en esas relaciones empáticas, también puede pasar que vas a un lugar y te ponen mala cara y te Ah, tratan mal, y empáticamente la energía es muy negativa y te impregnas de eso, ¿no? es cero buena onda, nada de empatía. Claro, no, hay una empatía negativa, o sea, Sí, no, empatizar deja de ser empatía. ya no es empatía, pero igual es una comunicación Sí, energética horrible sí, sí, que sí, de sí. alguna manera Es te cierto, llega es y cierto, te es cierto, contagias. es O cierto. sea, no es empatizar porque no No, es no, el término no, no, en pero te entiendo realidad, claramente, es pero así. esa en realidad es la transmisión que de la misma manera se Es produce, la mala ¿no? onda. Incluso vos podés entrar a un negocio, a una tienda, y venís después que te saludó el portero, el Muy cuidacoche, contento, claro, que ganó tu equipo, que viste un titular en la esquina y decís, bueno, hay indicadores positivos, vamos arriba, claro. gana Uruguay, qué sé yo. Y llegas en una y dices, ¿qué desea? ¿Qué quiere? ¿Qué Sí. busca? O miran para el costado entonces, incluso esa buena disposición que vos tenés, a veces, sin caer en la grosería, te genera, te desestimula Malestar, para poder generar claro, ese feedback. O sea, claro, como que no te inspira a tener una actitud empática. claro, pero ahí también Y ojo supongo al gol, yo, ahí hay que frenarse. ahí, bueno, ahí está, y ahí hay que manejar las emociones, ¿o no? Exactamente, exacto. ¿Cómo manejarlas? Porque es parte de lo que estamos tratando, de la inteligencia emocional. Decir, a ver, ¿cómo me paro frente a un hecho que me está desestabilizando el día para poder También hay que energizarme? ponerse en el lugar del otro, también tiene que ver con la empatía, Ahí ¿sabes? está. Porque Pensar que le debe haber pasado algo a esta Sí. persona, Mira, capaz. una vez Lao Tse, que era el sabio del pueblo, había un tipo que todo el mundo le tenía bronca, era usurero, mal tipo, mala onda, Ujú. chismoso, y todo el mundo, bueno, lo querían llevar a un tribunal para que lo juzguen al tipo. Entonces, en esa época, como el filósofo y el sabio era un poco el cernidor por donde pasaban todos los problemas del Claro. pueblo, van y todos le dicen, hay que llevar al tribunal a este tipo, es un mala onda, es mala... Dice, no, no, un momentito.
analicemos primero de dónde viene, cuál es su historia, y además bastante tiene con ser como es. No le generemos más sufrimiento. ¿Por qué digo empatizar en ese momento? Andás a ver si el individuo que te está atendiendo en ese negocio, qué sé yo, no gana un sueldo de 10.000 pesos, no tiene un hijo enfermo, está desconforme con su vida, no puede gestionar su propia vida, se siente indefenso ante un mundo que no le permite ser el que quiere ser. Entonces, antes de decir, che, escuchame, podés atender bien, para algo te pagan, no, decir, disculpa, sí, a ver si me podés prestar atención, me interesaría tal o cual artículo. Y muchas veces vas a generar, muchas veces, no siempre, hay algunos que son, digamos... impenetrables. Sí, totalmente. Personas como que es imposible de lograr empatizar con ellos. Pero vas a lograr que de repente la persona dice, ah, bueno, y ya después entra a cambiar la cosa. Porque las buenas acciones siguen su curso. Cuando vos tirás una buena onda, muchísimas veces vas a recibir, van a acusar recibo, ¿no? Por eso digo que no todo está perdido. A veces cuando se habla de que hay generaciones perdidas o hay determinadas fajas etarias que aparecen ahí como condenadas de antemano, obviamente que hay casos que son irreductibles, casos que no se pueden recomponer, pero hay muchos casos que personas que quedan extraviadas en la sociedad porque jamás recibieron una buena palabra, una ayuda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa? ¿Precisa ayuda? ¿No? Entonces, o no creyeron en ellos directamente. O no creyeron en ellos. Por eso yo siempre digo que la empatía no viene en los genes. Obviamente que siempre hay algo que heredamos, ¿no? Está natura y nurtura. Natura, lo que traemos, pero también cómo nos criamos. Si nos criamos en un lugar donde circula la buena onda, generalmente nos vamos a convertir... Nos nutrimos de eso. Y nos vamos a convertir en agentes transmisores de buena onda, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. Porque ¿qué es la empatía si no ponerse en el lugar del otro? ¿Por qué? Porque el otro puedo ser yo. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro. Sí, y lo que va viene también, ¿no? Es un poco eso. También. Es circular. Es circular, todo circula y de alguna manera lo que vamos dando nos regresa también. Siempre, ¿no? Es impresionante. Por eso yo siempre digo que cuando estamos ante una situación ahí embarazosa, una situación de incomodidad, y antes de estallar y de, qué sé yo, de caer en una procacidad, en un improperio, siempre hay que tratar de... frenarse un segundo antes y ponerse en el lugar del otro. Porque inexorablemente en los avatares de la vida, de repente uno también termina atendiendo un comercio por un sueldo mísero y tiene que, entender que no debe ser la mejor situación, ¿no? La frustración, no todo el mundo tiene la sabiduría, como decíamos, para poder manejar la ira, la frustración, el encono, ¿no? Quizás porque no tuvo un entorno facilitador de la empatía. Por eso es importante, la educación es vital, ¿no? La educación tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Gente muy inteligente, muy instruida y muy mal educada. Y gente que de repente ignora mucho de lo que se supone debe ser el saber necesario, y son muy sabios y educados, muy educados. Y que tienen la humildad de repente, de reconocerse en la ignorancia y pretender aprender. Mira, no existe en este mundo, no existe nadie que sea tan sabio que no tenga algo para aprender. Ni tampoco hay alguien tan ignorante que no tenga algo para enseñar. Te cuento una. No sé cómo estamos. Estamos en el último minuto. Contanos en el último minuto porque Carmen nos está esperando. No solo dentro de lo que sería el mundo de los normales, ¿no? O sea, de lo que es la sociedad, el común de la gente. Te voy a contar brevemente. El profesor Carrasco era, como comentábamos la otra vez, era director del laboratorio de psicología del Vilar de Bo.
Y me contó esta historia, que él no la vivió, pero que se la contaron. Y el profe siempre me decía, mira, no sé si es cierto, pero si no fuera verdad, merecería hacerlo. Esto me lo contó un colega, me contaba el profesor Carrasco. Una vez un individuo circulaba con su vehículo, una cachila de aquellas de los años 30, Sí. por la calle Millán, y de pronto la masa de una de las ruedas se le abrió, seguramente cuando fue a cambiar una cubierta, no le apretaron bien las 4 tuercas, Claro. y voló la rueda y volaron las tuercas al demonio. Claro. Y de repente, bueno, la rueda estaba ahí a unos metros, pero las tuercas imposible. Y el tipo se rascaba la cabeza y decía, ¿qué hago con todo esto? De repente, desde la reja, en esa época, digamos, los pacientes del Vilar de Bo alternaban incluso hasta con los vecinos, y estaba ahí tomando mate al lado de la reja, del lado de adentro. Y de repente dice, señor, venga, que le tengo la solución. Y el tipo dice, va, lo que me falta. Ahora un loco me viene a dar las instrucciones del año 13 y yo acá con la cachila que no... Y dice, venga. Al final el tipo estaba, en esa época no había celular, Claro. automóvil club, había que ir a buscar un teléfono a 14 cuadras. Y agarra y dice, bueno, a ver qué me dice este loco. Venga. Yo le voy a dar la solución. A ver, dame la solución. Le dice, bueno, mire, usted tiene 4 ruedas, ¿verdad? Sí. Usted tiene 4 tuercas en cada rueda. ¿Sabe qué? Para llegar a su casa, sáquele una tuerca a las otras y va a ir las 4 con 3 tuercas. Seguramente va a llegar lo más bien. Y cuando llega a su casa, después va y consigue. Y el tipo dice, Claro. qué inteligente. Sí, Estamos hablando de un psicótico, ¿no? Claro. Una persona que se supone habita dentro de los parámetros de la realidad. Y le dice, ¿y vos qué haces acá? Le dice, y yo acá estoy por enfermo mental, dice, pero no por tonto. Muy bueno, ¿Entendés? claro. Por eso todos tenemos algo para transmitir, algo Claro, para enseñar. claro. Pobre aquel que se siente tan autosuficiente, ¿no? Sí, sí. Es parte de lo que de la humildad que tenemos que tener cada uno de nosotros, si no estamos dispuestos a aprender un poquito más cada día, que sería de este mundo, ¿no? Y ya no compararnos con el de al lado, pues siempre va a haber alguien que va a estar mejor y otro que va a estar Claro, peor. claro. Tratar de dar la mejor versión posible. Y eso también forma parte de la inteligencia, o sea, de saber gestionar la propia vida. Se nos fueron los minutos, un Qué placer lástima. como siempre. Nos encontraremos el igualmente. próximo martes aquí en Mano a Mano sin Diván, aquí en Vivencias, y bueno, veremos, tenemos pendientes muchísimos temas, montón. así que seguiremos dialogando. Seguramente será así. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Andrea. Hacemos una breve pausa y ya estamos con Vivencias.